Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego de corte euro del famoso V. Rosenberg, Antigua. Un juego de 1 a 4 jugadores con partidas de 30 minutos por jugador aproximadamente y a partir de unos 12 años de edad. ¿Te apetece conocerlo? Pues quédate. La cordillera de Antigua, con sus colinas escarpadas y cimas más bien planas, se encuentra en el suroeste de Ghana y alberga una gran variedad de especies en peligro de extinción. En una ciudad cercana, el alcalde ha causado un gran revuelo ya que está dando cobijo a colonias de murciélagos frugívoros, más conocidos como murciélagos de las frutas en su tierra. El alcalde afirma que estos animales son de gran ayuda en las áreas deforestadas. Los murciélagos de la fruta duermen durante el día y empiezan su actividad al atardecer, cuando salen a buscar comida de los árboles frutales que puedan estar a kilómetros de distancia. Con sus excrementos, estos murciélagos diseminan las semillas de las frutas que han consumido a lo largo de grandes áreas de terreno en su viaje de vuelta a casa. Esta es un poco la premisa o la base de la historia del juego. Es un juego bastante sencillo en el que colocamos trabajadores en los espacios de acción a realizar, desarrollar la actividad de la ciudad construyendo viviendas y ampliando las tierras, luego recolectaremos los recursos de forma responsable para reducir el impacto negativo y finalmente los murciélagos de la fruta aparecen y esparcen esas semillas de las que crecen nuevos árboles. Esa es la premisa. Vamos a cambiar de cámara, os explico el cómo se juega y luego finalmente os cuento un poco nuestras sensaciones finales. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Antigua. Tengo parte del despliegue ya preparado para que lo podáis ver más fácilmente. Y tengo desplegados un poco los componentes. Vamos a tener un tablero central, que es este, que es a doble, tiene como un doble tablero. Por un lado tenemos el lado de juego, por otro, bueno, viene dibujado, y luego tiene la parte doble, que sería esta, que vamos a seleccionar dependiendo del número de jugadores. En la esquina inferior derecha hay unos niños, entonces esta cara sería para 2 jugadores, esta cara sería para 3 jugadores porque hay como 3 jugando, y esta sería para 4 jugadores. Entonces tendremos que seleccionar la cara dependiendo del número de jugadores. Entonces es así como un doble tablero que se une tipo puzzle. Lo que varía, como podéis ver, es el número de localizaciones que vamos a tener disponibles. Si son más jugadores, pues habrá más localizaciones disponibles. Luego vamos a tener también la diferencia de, aquí tenemos unas losetas de naturaleza, que vemos que aquí se van a sacar 3 losetas, vienen los lugares indicados, se barajean y son losetas de terreno, se barajean y se colocan simplemente al azar. Estas van colocadas al azar. Si estuviéramos jugando una partida a más jugadores, que esto estuviera así, como veis queda hueco para otra localización, otro terreno, y sacaríamos otro terreno mayores. Como lo que estamos preparando es una partida a 2 jugadores, pues sacaremos 3. Luego tenemos estas losetas que barajamos y colocamos al azar empezando desde el número 2. El juego se va a jugar en 7 rondas y con esto iremos marcando las distintas rondas. Esto será lo que nos marcará las distintas rondas. Entonces, el juego va en 7 rondas. Aquí tenemos en la parte de abajo las localizaciones. Estas son terrenos y estas son localizaciones. Se distinguen por la parte trasera. Los terrenos tienen como un bosque y las localizaciones tienen casas. Las de localización no se barajan y se colocan según el orden que nos indican también en esta parte. Primero irían las granjas, que son las que tienen un poblado, luego irían los asentamientos, que tienen 2 poblados, luego irían los pueblos, que tienen 3 poblados, y finalmente las ciudades, que tienen posibilidad de crear 4 poblados. Una libreta de puntuación
y una bolsa que vamos a meter unas fichas que se denominan fichas de contaminación. Las hay sin nada, con una pepita y con 2 pepitas de oro. Luego tenemos en reserva común los murciélagos y el oro. Y luego ya cada jugador, la ficha de jugador inicial, y luego cada jugador ya va a tener su propia reserva de recursos, a diferencia de otros juegos. Aquí tenemos solo nuestra propia reserva. Estos recursos son comunes para los 2 jugadores, tanto los murciélagos como el oro, pero el resto de recursos cada jugador tiene los suyos propios. Vamos a tener animales salvajes, que son así como en marroncito más oscuro, animales domésticos, vamos a tener la fruta. Estas que son las fichas de poblado, por ahí sería un poblado normal y por ahí ya sería un poblado experto. Les habremos transmitido el conocimiento sobre los murciélagos y además permitirán vivir dentro de la propia casa a los murciélagos. Y luego vamos a tener también árboles. Nuestro tablero de juego individual donde colocaremos los recursos, una tarjeta donde van a poder ir los murciélagos en la noche y 3 meeples, 3 trabajadores. Vamos a tener también 3 tarjetas de ayuda donde se explica el orden de turno y una carta que cogeremos de aquí, de pueblo, que servirá para empezar, que ahora lo coloquemos. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la reserva de recursos en las posiciones indicadas. En la fila número 1 colocaremos los animales salvajes, en la fila número 2 colocaremos los árboles, en la fila número 3 colocaremos las frutas, lo rellenaremos de izquierda a derecha y cuando vayamos cogiendo también los cogeremos de izquierda a derecha, y en la fila número 4 vamos a ir colocando los poblados y en la última colocaremos las cabras, todo rellenado de izquierda a derecha. Una vez que tenemos colocado toda nuestra reserva de recursos en nuestro tablero individual, tendremos nuestros 3 meeples de trabajadores y, como os decía, cogeremos cada jugador una loseta de una tarjeta de pueblo que colocaremos en la tercera posición. No se aprecia muy bien, pero el tablero viene dividido en 4 posiciones. Esta va colocada en la tercera posición. Aquí iremos poniendo las cartas que vayamos consiguiendo. La regla que tenemos que seguir a la hora de colocarlas es que hay que colocarlas siempre de manera ortogonal. Puede ir colocada en cualquiera de estas 3 posiciones y si tuviéramos esa, pues la siguiente puede ir en cualquiera de las 3 posiciones. La colocación, como veréis a continuación, tiene bastante importancia porque en el caso de que en algún momento no podamos dar de comer a nuestra población, recibiremos esas fichas que os enseñaba de contaminación que se irán colocando en estas losetas, restándonos espacios disponibles. Objetivo del juego, llega a ser el jugador con más puntos al final de la partida. ¿De dónde vamos a obtener puntos? El oro nos va a dar puntos, las cartas que consigamos nos van a dar puntos. Ojo que en las cartas de terreno hay algunas con puntuación negativa, pero tenemos en las cartas de terreno, vamos a poder obtener puntos también, y en las cartas de localizaciones las hay de 3, de 6, de 9, de 13 y estas de 0, de -1, de 1, de 2, incluso algunas también. De ahí vamos a poder obtener puntos. Al final de la partida sumaremos todos. De el espacio que quede visible más a la izquierda. Entonces, si yo, por ejemplo, estas cabras cuando acabe la partida las tengo colocadas, aquí me dará 4 puntos. Luego miraré hasta dónde me he llegado, pues si he llegado hasta aquí y todas esas casas las tengo colocadas, obtendré 15. Pues en fruta he llegado hasta aquí, obtendré 2. Así, de la parte del tablero de los recursos que tengamos utilizados. De los pueblos que obtengamos o que tengamos que sean expertos, que estén desarrollados y admitan murciélagos, también nos van a dar un punto. Y luego, en caso de en alguna ronda no haber podido dar de comer a nuestra población, obtendremos puntos negativos. Si ese es el caso, tendríamos que apuntarlos aquí y al final de la partida restarlos. El juego se transcurre, como os he dicho, a lo largo de 7 rondas. Este va a ser el indicador. Cuando vayamos jugando, después de la primera ronda, iremos moviendo las losetas hacia la izquierda.
y esa será la manera que iremos indicando las rondas. Al final de la ronda séptima, cuando esa quede disponible, pues terminará la partida. Cada ronda se divide en dos fases. Tendremos una primera fase de trabajo. La fase de trabajo es en la que por turnos iremos colocando los trabajadores. ¿Dónde podemos colocar los trabajadores? Bueno, pues está indicado perfectamente en la iconografía. La verdad es que es bastante clara y es bastante sencilla. Podemos colocar los trabajadores pues en las distintas localizaciones. Dependiendo de la localización en que los coloquemos, obtendremos unos recursos u otros. Se colocarán por orden de turno. Si yo tengo la ficha de jugador inicial, sería el primero, luego colocaría el otro jugador, luego colocaría yo y luego pues el otro, hasta tener colocados nuestros 3 trabajadores. ¿Qué vamos a poder ir obteniendo? Bueno, pues en la parte de aquí podemos coger un árbol y una loseta de terreno, que la cogeremos de aquí. En esta parte, dependiendo de dónde nos coloquemos, obtendremos la loseta de terreno pertinente y lo que nos dice, pues o bien un animal salvaje, o bien un murciélago, o bien un árbol con una fruta. Solo podemos colocarnos si podemos colocar el árbol, la fruta y colocar la loseta de terreno. Si no podemos efectuar las dos acciones, no podríamos colocarnos. Luego podemos colocarnos en toda esta zona también, que aquí pues nos da una loseta y cambiarla directamente a familia experta, o sea, nos da una loseta de familia y a la vez la podemos cambiar a familia experta. Pero también podemos decidir que colocar, si fuera otra situación, coger una loseta de familia y después transformarla a familia experta. Todas estas localizaciones solo tienen espacio para admitir a un trabajador. Aquí nos da una cabra, un murciélago y un animal salvaje, un murciélago y 2 pepitas. Aquí nos da cambiar una experta y luego bien o 2 murciélagos o un animal salvaje, un árbol y otro árbol, 2 árboles y cambiar una casa experta. Aquí nos da la posibilidad de colocar en todas las localizaciones, en todas las viviendas que tengamos, aunque no sean expertas, un murciélago, aunque si lo retiramos ya no podrá volver a colocarse con una pepita. Como veis, es muy sencilla la iconografía, simplemente es coger lo que nos va indicando, y aquí por 2 pepitas, 2 viviendas. Luego estas de abajo son localizaciones que sí que admiten 2 trabajadores. ¿Qué pasa? Que en la parte más a la derecha el costo es superior. Tiene un costo de una pepita mayores. Esta, por ejemplo, pues tiene una pepita y un árbol, y si te quieres colocar en la parte de la derecha serían 2 pepitas y un árbol, 4 pepitas y 3 árboles, 5 pepitas y 3 árboles. Entonces estas son superiores. Estas son las que en norma general van a tener los poblados, donde van a estar las casas que vamos a ubicar a las familias. El turno muy sencillo, como os he dicho, simplemente nos colocamos donde nos interese. Por ejemplo, imaginar que yo me coloco ahí, me da la posibilidad de coger una familia y colocarla por el modo experto directamente. Entonces yo la voy a poner ahí, sería el turno del otro jugador. Luego vuelve a ser mi turno, me voy a colocar, igual pues me da opción de coger una familia y de coger una cabra. Luego vuelve a ser el turno del otro jugador y finalmente pues sería mi turno, y ponemos pues que me coloco aquí, pues me cojo esto y me voy a coger 2 árboles que tengo que colocar. En las losetas vamos a encontrar que hay algunas que tienen espacios vacíos. ¿Qué vamos a poder colocar en los espacios vacíos? Pues podríamos colocar cualquier elemento que ya tengamos colocado en nuestra tarjeta. Es decir, yo aquí ahora mismo, cualquier elemento menos las viviendas, no puedo colocar, por ejemplo, un animal salvaje porque no tengo ninguno. Pero si yo tuviera aquí colocado el animal salvaje, lo podría colocar. ¿Cuál es el caso que ocurre ahora? Yo tengo un árbol, he obtenido otro árbol, lo puedo colocar en el espacio vacío. Y podría colocar murciélagos siempre y cuando tenga alguna familia pasada ya a modo experto y que ya tenga colocados murciélagos en la loseta. Entonces así iríamos desarrollando turnos de tal manera que iremos poniendo las fichas. Cuando se acaba la fase de colocación de trabajadores, se dará lugar a una fase de mantenimiento. Después de cada fase de trabajadores, imaginar que esto está así, después de cada fase de trabajadores, cada vez que yo coloco un trabajador, tengo esto aquí, imaginar así,
y tengo aquí 3 vampiritos. Yo he ido haciendo acciones y tengo esto así. Bueno, pues cada vez que yo coloco un trabajador, va a ser mi turno ahora, yo me pongo, pues imaginar que me pongo ahí, consigo un murciélago y 2 pepitas que cojo, pues ahí habría hecho. Cuando coloco un trabajador, siempre hay una fase opcional al final de cada turno que es voluntaria hacerla. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues para hacer esta fase lo que vamos a hacer es coger 3 murciélagos, los llevamos a nuestra tarjeta de noche, les daremos de comer, les devolveremos una fruta a nuestra reserva. Cuando devolvemos esto, lo devolvemos a nuestra reserva. Entonces devolvemos a nuestra reserva una de esas frutas y obtendremos un árbol, si tengo espacio para colocarlo. Si no tengo espacio, pues evidentemente no lo puedo colocar. Imaginar que tengo esto puesto aquí y obtengo un árbol, pues lo podría poner aquí. Entonces esa fase es opcional al final de cada turno. Cada vez que coloquemos un trabajador tenemos opción de poder llevar a nuestra tarjeta de noche hasta 3 murciélagos, que después los podremos recuperar. Esa sería la fase de los trabajadores. Como habéis visto, es muy sencilla. Cada persona va a tener 3 trabajadores que iremos colocando por turnos según el orden de turno. El orden de turno también lo deciden estas losetas, pero no es fijo. Yo me coloco aquí y automáticamente me llevo la loseta de orden de turno. Yo sería el primero. Pero si llega otro jugador después de mí y se coloca aquí, él se llevaría la loseta, pero si luego yo me vuelvo a colocar aquí, yo me voy a volver a llevar la loseta de jugador inicial. Entonces, jugamos los tres turnos dentro de la fase de trabajador, teniendo la opción de llevar, siempre que haya un mínimo de 3 murciélagos a la loseta de noche, los podremos llevar ahí, siempre que haya un mínimo de 3 murciélagos. Entonces los llevamos a la loseta de noche y después empezaremos la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento lo primero se divide en 7 pasos. La primera que vamos a hacer es recolectar una pepita de oro por cada familia experta que tengamos. Pues imaginar que yo esto tengo así, tengo 2 familias expertas, entonces yo cogería 2 pepitas de oro. Vamos a tener que coger una loseta de contaminación por cada familia que tengamos que no sea experta. Bueno, pues yo cojo una loseta y puede no tener nada, tener una pepita como es el caso, o tener 2 pepitas. Bueno, pues yo en este caso cogería una pepita. ¿Y cómo se va a colocar la contaminación? Bueno, pues se va a colocar en el primer cuadrado más a la izquierda de todas las losetas. Si en lugar de una hubiera tenido que coger 2, en la primera la hubiera puesto aquí y la segunda tengo que perder este murciélago y tengo que colocarlo ahí. Entonces esa sería la forma de colocarla. Estas losetas de contaminación permanecen durante toda la partida. Entonces lo primero que hacemos es cobrar los ingresos. Lo segundo vamos a hacer, vamos a ver los animales salvajes, los árboles y las frutas. Dependiendo del número de animales salvajes que tengamos colocados, en este caso que yo estoy haciendo no tengo ninguno, con lo cual no cojo nada. Pero bueno, suponer que estos están colocados y me dice que puedo cobrar un árbol, que puedo poner por ejemplo aquí, y luego yo miro aquí y me dice que puedo coger 2 frutas que puedo poner encima de los árboles, y esta me dice que puedo coger un murciélago que puedo poner, por ejemplo, pues imaginaros en esta casa. Hay que tener en cuenta porque ahora van a volver los otros, pero tienes que tener dónde colocarlos, si no los tienes que devolver a la reserva. Ahora devolvemos los murciélagos de la fruta de nuestra carta de noche a nuestra cuadrícula. En este caso que yo tengo aquí simulado, solo podría colocar una, con lo cual los que me sobran los tengo que devolver a la reserva. Ahora vamos a ver los alimentos que nos mandan nuestras familias. Miramos el valor máximo que se ve visible de la familia, que en este caso sería 5, y le restamos el valor de cabras que tenemos puestas en juego. 5 menos 1 que está puesto ahí, si fuera aquí pues serían 2, pero en este caso es 5 menos 1 son 4. Entonces yo tengo que dar de comer 4. ¿Cómo los puedo dar? Bueno, pues las cabras tienen un valor de 3. Los animales salvajes tienen un valor de 2, las frutas tienen un valor de 1, las pepitas tienen un valor de 1 y los murciélagos también tienen un valor de 1.
Si tenemos, como os decía antes, falta de alimento, por cada alimento que no podamos cumplir tendremos que anotarnos 2 puntos en negativo, que luego al final de la partida nos los restaremos. Entonces, pues imaginar, yo cojo 3 frutas, las devuelvo, que son 3, y luego, pues por ejemplo, voy a devolver 2, porque si me sobran excesos no los voy a cobrar, y luego voy a matar un animal salvaje. Entonces devuelvo el animal salvaje a mi reserva, me queda el espacio libre y el animal salvaje me da 2 de alimento. Entonces hemos dado de comer a nuestras familias. La fase 5, desarrollo. Se van a crear nuevas familias o nuevos animales según la ronda actual. Esta es la parte de la ronda actual. Y nos dice, si tenemos 2 familias, ¿vale? Pues si tengo 2 familias, obtendré otra familia. Tengo que tener dónde colocarla. Si no tengo dónde colocarla, no la puedo coger. Si tengo un murciélago, puedo obtener otro murciélago. Tengo que tener dónde colocarlo. Si como aquí no tengo espacio, no puedo cogerlo. Y si tengo un animal salvaje, en este caso nada porque lo he sacrificado, obtendría otro animal salvaje. Entonces ahí esto va a variar en función de la ronda, como veis viene indicado en la parte superior. Aquí te pide 7 familias, 2 animales salvajes y 2 cabras. Aquí te pide 6 familias, 3 salvajes y una cabra, y aquí te pide 12 familias para obtener otra. Entonces, como veis, eso varía en cada ronda lo que vamos a obtener. Ahora tendríamos que recuperar nuestros trabajadores, que los pondremos aquí. Y en el caso de que falte pues, cartas de terreno, pues recuperamos las cartas de terreno y desplazaremos la ficha de acción. Y empezaría la segunda ronda, que el funcionamiento va a ser exactamente igual. ¿Cómo va a ir? Pues empezamos con la fase de colocación de trabajadores, vamos poniendo trabajadores, no olvidarnos que después de colocar cada trabajador donde más nos interese, vamos a tener la opción de poder coger, si tenemos como mínimo 3 murciélagos y llevarlos a nuestra loseta de noche, es coger los 3 murciélagos, llevarlos a la loseta de noche, pagamos el coste de una fruta que es lo que comen y eso nos da un árbol que pondremos en nuestro tablero. Eso turno por turno. Y luego la fase de mantenimiento, que recordamos, primero cobramos los ingresos, segundo hacemos según el tablero lo que tengamos despejados, animales salvajes, árboles y frutas que se van a ir retroalimentando, porque el tener animales salvajes nos va a dar árboles, el coger árboles nos da frutas y el coger frutas nos dará opción a nuevos murciélagos. Luego tenemos que alimentar las familias, restamos el valor de la familia visible menos el valor de las cabras y ese es el alimento. Cada componente luego le proporciona a la familia una cantidad de alimentos. Desarrollamos las nuevas familias y animales según la ronda actual, según lo que nos diga. Aunque aquí nos diga, si tú tienes, por ejemplo, una cabra, que yo tengo una cabra, cojo otra, pero si yo tengo 2 cabras, también cojo una, y si tengo 3 cabras, también cojo una. Tener como mínimo 5 murciélagos, tener tal, pues hacemos el desarrollo, metemos devolvemos los murciélagos de la fruta al tablero, alimentamos, hacemos el desarrollo, recuperamos los trabajadores y volvemos a preparar las losetas y movemos la loseta para la ronda 3. Y no es más, o sea, es más lo que lleva la explicación que la dificultad. Además, las 2 tarjetas que vienen aquí, viene todo explicado. Te viene explicado lo que vale, lo que te proporciona cada elemento de alimento, y te viene explicado también qué es lo que se valora en cada ronda. Luego te viene explicada la preparación de a 2, a 3 y a 4 jugadores. A 2 jugadores la preparación es esta y luego el segundo jugador empezaría con un animal salvaje, a 3 jugadores el segundo con un murciélago y el tercero con un animal salvaje, y a 4 jugadores pues con esos componentes. Te hace el resumen de la ronda y te dice que es la fase de trabajo y te recuerda el turno de llevar murciélagos de la fruta a la fase nocturna. Y luego aquí te explica todas las fases del mantenimiento, con lo cual, como veis, es muy sencillo. Así que, bueno, vamos ahora a cambiar de cámara y os contamos qué nos ha parecido a nosotros este Atiwa. Bueno, V. Rosenberg es una apuesta sobre seguro. Al final
sabemos que lo que hace por norma general funciona. Creo que el juego es más sencillo de lo que aparenta cuando ves las reglas, el manual, viene todo como muy detallado, muy explicado, y creo que el juego es realmente más sencillo de lo que aparenta. Y es entretenido y divertido de jugar. Es un juego en el que tienes que hilar muy fino y te cuesta o te ves apretada a conseguir desarrollar todo lo que quieres, y luego tienes que intentar siempre mantener ahí el equilibrio de la alimentación de las personas, y no puedes despistarte en esos aspectos. Bueno, pues yo creo que va en la línea con sus restos de juegos. No creo que sea el juego más brillante del mundo, pero sin lugar a duda es un juego que funciona, que sus mecánicas son sólidas, que están bien y que están correctas. En las primeras partidas la fase de mantenimiento se te puede hacer un pelín más larga, en la que coges el ritmo. Una vez que lo tienes bien hilado y que ya lo conoces, que la haces los dos de manera simultánea y va mucho más fluido. Es un juego pues a una duración de rondas acotadas, con lo cual la duración está realmente muy acotada, pues eso, a los 30 minutos por jugador, lo cual a 2 jugadores hace que sean partidas de 1 hora. Funciona bien a 2 jugadores, aprieta cuando sobre todo quieres construir esas viviendas de las familias, y los dos estás intentando a eso porque las localizaciones realmente están muy justas, pero funciona muy correcto. Luego tiene un modo en solitario, que tiene muy poquitas diferencias. En el modo de juego se juega exactamente igual. La diferencia es que las losetas de terreno que están localizadas en la parte de arriba, que yo me lié, os he dejado un mensaje ahí puesto, se sustituyen al final de turno y se sacan otras nuevas, y cuando estás jugando en el solitario no se sustituyen, simplemente se rellenan. Y juegas con 3 colores, entonces no hay una inteligencia artificial, ni una IA, ni nada por el estilo. Juegas con los 3 meeples rojos, amarillos y azules, creo que es, o tal. En la primera juegas con los 3 de un color, y luego cuando tendrías que recuperar no recuperas. En la segunda juegas con otro color, en la tercera juegas con otro color, y en la cuarta recuperas los rojos, que puedes volver a utilizar. En la quinta recoges los otros 2 colores, utilizas uno y luego el otro, algo así más o menos es. Entonces, simplemente que las localizaciones que tú vas usando, tú mismo te las vas a ir bloqueando. Es como se juega. Y luego en el manual también te incorpora distintos retos que tienes que conseguir para, pues eso, como opciones. Que acabes con no sé cuántos murciélagos, que acabes con no sé cuál. Te pone como distintos objetivos a intentar conseguir o a intentar batirte jugando en solitario. Pues eso, un producto sólido, seguro, y que vas a saber que funciona. Si te gustan los juegos de corte euro, dureza media, no lo considero un juego excesivamente complicado. Además, creo que la iconografía es muy clara, y las tarjetas de ayuda, ya os lo he dicho, creo que vienen muy bien explicadas. Creo que es dureza media, y si te gusta este tipo de juegos, pues es un valor seguro, o sea, el juego funciona muy bien. Y nada más, que ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, que podéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cositas. Contarme también, pues si queréis, cuál es vuestro favorito de Uwe Rosenberg ahí abajo, y que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!